En Estados Unidos tenemos eso que se llama espacio personal. Pero aquí, no. Hola amigos, soy John, también conocido como el gringo que vive en Latinoamérica. He vivido aquí por un buen tiempo y hoy quiero compartir con ustedes 5 cosas que son raras en comparación con la vida en los Estados Unidos. Algunas de estas los sorprenderán, algunas les harán reír y algunas incluso los harán preguntarse por qué las cosas son tan diferentes. Así que, si están listos, vamos a empezar. Empecemos con el concepto del tiempo. En Estados Unidos el tiempo es dinero. Si alguien dice que se encontrará contigo a las 5 p.m., estará ahí a las 4:55 o incluso antes. Pero en Latinoamérica, el tiempo tiene un significado completamente diferente. Aquí si alguien dice, nos vemos a las 5, puede que lleguen a las 5:30 o incluso a las 6. Y nadie se estresa demasiado por eso. Lo llaman la hora latina. Es relajada, es flexible y al principio me volvía loco, pero ahora lo aprecio de alguna manera. Aquí la gente valora más disfrutar el momento que apresurarse por la vida. Es como un recordatorio constante de relajarse y disfrutar el camino. Lo siguiente, los hábitos para comer. No me malinterpretan. La comida aquí es increíble, pero definitivamente hay algunas cosas que me tomaron por sorpresa. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cena suele ser la comida más importante. Pero en muchos países de Latinoamérica, el almuerzo es la comida más importante del día. Y cuando digo grande, quiero decir grande. Es como un banquete completo. Y luego, la cena, algo ligero, como pan con queso o una marraqueta. Y el desayuno también suele ser bastante ligero, algo que fue un gran cambio para mí. Nada de pancakes ni platos llenos de tocino como en Estados Unidos. Y ni me hablen de amor por el pan. El pan es vida aquí. No hay comida sin pan. Incluso me lo han servido con espaguetis. En Estados Unidos a veces también, pero aquí, antes de comer este espagueti, hay pan. Y durante de esta comida, hay pancito. Bien, hablemos del ruido. Si vienes de un barrio suburbano, en los Estados Unidos, por ejemplo, donde es tan silencioso que podrías escuchar caer un alfiler. Prepárate. Latinoamérica es ruidoso y no estoy hablando solo del tráfico de la ciudad. Lima es lo peor. Hay vendedores en la calle gritando sobre frutas frescas, camiones de gas que pasan con una melodía pegajosa e incluso gallos cantando a las 5 de la mañana. Es como una sinfonía interminable y al principio puede ser un poco abrumador, pero ahora es parte del encanto. Es como el latido de la ciudad. Te acostumbras y empieza a sentirse reconfortante. Una de las mayores adaptaciones para mí fue entender cómo la gente interactúa aquí. En Estados Unidos tenemos eso que se llama espacio personal. Pero aquí, no. Eso no existe aquí, en toda América Latina. La gente es cálida, amable y les encanta estar cerca. Muy cerca.
La primera vez que alguien se acercó para darme un beso en la mejilla, me quedé totalmente congelado. Pero ahora me encanta. Es como si todos fueran amigos y la cultura es mucho más sobre conectar a nivel personal. Te hace sentir que eres parte de una gran familia extendida. Y no te sorprendas si un extraño comienza una conversación contigo en el bus o en la fila del supermercado. Todo se trata de ser sociable. Y la verdad es bastante refrescante. La burocracia. Si alguna vez has tenido que lidiar con papeleo en los Estados Unidos, sabes que no es exactamente una experiencia muy divertida. Pero aquí es como un nuevo nivel de prueba de paciencia. Cosas simples como abrir una cuenta bancaria o conseguir una visa pueden tomar una eternidad. Y no te sorprendas si tienes que volver a la misma oficina 3 o 4 veces, solo porque sí. Tienes que aprender a ser muy paciente. Todo se trata de persistencia y aceptar que las cosas no siempre serán eficientes. Pero, ¿sabes qué? Me ha enseñado a ser flexible y a encontrar el humor en los pequeños desafíos de la vida aquí y en todas partes de América Latina. Así que ahí lo tienen, amigos. 5 cosas que son simplemente raras cuando eres un gringo viviendo en América Latina. No siempre es fácil adaptarse, pero la belleza de vivir aquí es que cada día es una aventura y nunca dejas de aprender algo nuevo. Si les gustó este video, no olviden darle like, me gusta, suscribirte y dejar un comentario si han experimentado algunas de las cosas y si hay algo más que les haya sorprendido de la vida aquí en América Latina. Gracias por ver y nos vemos en la próxima aventura. Chao amigos y chao pescado.